les pueda servir a ustedes para los negocios que están haciendo, que siempre los agricultores estamos en esos temas, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del mercado de granos y vamos a hablar del mercado de fertilizantes. El mercado de granos y el de fertilizantes están muy afectados por lo que es la situación internacional, así que vamos a empezar con una revisión de qué es lo que está pasando en el mundo y cómo nos impacta, y después para llegar a Paraguay y ver los resultados finales de esto. Esto que ven acá es el crecimiento de los distintos países que tuvieron los últimos años y que van a tener. Fíjense que hay una situación muy interesante. Esa barra que ven gris es la barra del crecimiento del año 2020. El año 2020 fue un año de pandemia. Ese año de pandemia prácticamente todas las economías del mundo cayeron. Estas son las economías grandes del mundo. La única excepción es China, que creció en valores positivos de 2,2%, pero creció menos de lo que venía creciendo en la actualidad. El siguiente año, que es el 2021, hay un rebote, hay un crecimiento nuevamente, porque gran parte de las políticas fiscales que se hicieron a nivel mundial hicieron que la gente vuelva a tener dinero y vuelva a generar una demanda importante. Fíjense en China, porque China compra 2/3 de toda la soja que se vende en el mundo. China es el mayor comprador de soja. ¿Para qué usan su soja? Los chinos se especializaron sobre todo en la producción de maíz. Para hacer una ración animal, uno necesita fundamentalmente una parte de carbohidrato, que la provee el maíz, y una parte de proteína vegetal, que en general la provee la soja. Entonces, esta es la situación que hace que esa especialización maicera de China genere una demanda importante. ¿Qué pasó en China? China tuvo un gran problema, una gran crisis inmobiliaria. Acuérdense que este país tiene 1.400 millones de personas. Ahí vive más o menos el 20% de todos los seres humanos vivos hoy. Entonces, ese incremento ese incremento de problemas a nivel inmobiliario hizo que se retraiga y que la economía no crezca lo que venía creciendo. China llegó a crecer a valores de arriba del 10% en un momento dado. Y al crecer a esos valores, lo que hacía era incorporar gente a su clase media. Y esa gente que subía sus niveles de ingresos, lo que básicamente hacía era generar un incremento importante en la demanda de ciertas carnes. Está comprobado en la literatura en general que uno comienza comiendo carne barata, como el pollo, y después pasa a comer carne más cara, como el cerdo, y finalmente el bovino o la carne vacuna, que es la más cara de todo. China es un gran demandante per cápita de carne de cerdo todavía hoy. Entonces, ¿cuál es una cuestión interesante cuando se empiezan a buscar parámetros de si China se está recuperando o no? El 10 de febrero fue el Año Nuevo Chino, y es un año donde hay muchos viajes en general en ese país. Y una noticia interesante es la recuperación de la cantidad de viajeros que hay en China comparado con la cantidad de viajeros que había en el año 2019, antes de la pandemia. Este es un buen elemento para decir hay una demanda que seguramente se va a generar. Pero fíjense que estos incrementos que hubo de la producción generaron un exceso de demanda en muchos casos y generaron esta situación. Lo que ven en el gráfico que está más hacia su izquierda son los picos de inflación que se dan. Los picos de inflación donde ha venido subiendo los precios en esos países,
Y fíjense el incremento importante, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, del nivel de precios. Estados Unidos llegó a un nivel de inflación de 8,6%. Y hoy vemos que está bajando ese valor, que está en valores de 2,8%. Cuando miramos la línea anaranjada, es la línea de la inflación en China. Y fíjense lo que está pasando acá. Este no es un proceso de inflación, es un proceso contrario que se llama un proceso de deflación. ¿Qué ocurre cuando hay deflación? La expectativa es que los precios de las cosas van a ser más bajos en el futuro. Entonces, ¿para qué voy a cambiar mi auto si es que ese auto va a valer más barato dentro de un año? Voy a esperar como un año. Esto entonces desalienta el consumo. Esto, si bien no impacta mucho en cierto tipo de productos, como son en general los alimentos, sí impacta en otro tipo de productos. Pero esperamos una recuperación de la inflación y una baja de la inflación en Estados Unidos. Los bancos centrales de cualquier parte del mundo, cuando hay inflación en su país, lo que hacen es suben las tasas de interés. Y fíjense en el gráfico de la derecha, esas son lo que se llaman las tasas de política monetaria. Lo que vemos es que la tasa de Estados Unidos subió a valores que están en los valores más altos hoy, de 5,5%. Eso genera dos impactos. El primer impacto es atrae dólares a Estados Unidos. Al atraer dólares a Estados Unidos, ¿por qué? Porque Estados Unidos es un país muy seguro y si encima te paga bien por tu dinero, preferís irte a Estados Unidos. Al atraer dinero, reduce la cantidad de dólares en el resto del mundo y eso produce dos efectos. El primer efecto es sube el tipo de cambio en todos los países del mundo y el segundo efecto que tiene es genera una tasa de interés más alta para el crédito. Y ustedes se habrán dado cuenta de dos cosas. El sector agrícola paraguayo se financia en dólares en general. Y la tasa del dólar está más alta en Paraguay por este impacto. Cuando el dólar también sube en los distintos países, los países que son compradores les cuesta más caro en su moneda la soja que están comprando. El caso de China, por ejemplo. China tiene una moneda que es el yuan. Cuando tiene que cambiar ese yuan a dólares, le es más caro el yuan y por tanto tiene menores incentivos a comprar. El hecho de que tengamos una baja en la tasa de interés esperada, seguramente para hasta fines del año que viene, del 2025, hace que seguramente tengamos una perspectiva de que el dólar va a ayudar a hacer subir el precio de los granos en general. Y estas son las monedas. Algunas monedas que son interesantes para nosotros son la línea roja, que es la línea del yuan, donde vemos que había caído a fines del año 2022 y después de caer a fines del año 2022 vemos que hay una tendencia a la suba relativamente importante, lo cual genera también esta situación que les estaba diciendo. Genera un tipo de cambio que encarece la soja para el comprador chino en general. ¿Qué es lo que esperamos? Que esa línea roja seguramente vaya bajando a valores más parecidos a los que teníamos en el 2021 o 2022 por efecto de la propia política monetaria norteamericana. Cuando miramos otro que es interesante observar es la línea negra, que es la relación de la moneda americana con relación a una serie de monedas del mundo, se llama el índice dólar, y ese índice dólar lo que está haciendo también es está empezando a bajar con relación a otros, por tanto el dólar se va a volver seguramente más barato en el resto del mundo y eso es un incentivo positivo para el negocio granelero en general. Otro elemento importante
también es lo que ocurre con el negocio petrolero. ¿Por qué? Hoy una parte importante del maíz y de la soja que se producen en el mundo se utiliza para biocombustibles. Los biocombustibles, por algunas legislaciones que existen en distintas partes del mundo, se mezclan con combustibles derivados del petróleo en cierta proporción. Ahí tenemos un biodiesel en un tanto por ciento con el diésel y un etanol en un tanto por ciento con la nafta. Entonces, ¿qué es lo que fuimos viendo en este periodo de tiempo? Lo que tenemos que mirar es la línea gris, que es la línea de petróleo, ¿verdad? Y lo que vemos es que este periodo de suba muy fuerte que hubo, llegó a 123, es al comienzo del gráfico hacia la izquierda, es en el momento en que comienza la guerra de Ucrania. Y hay sanciones que impiden que Rusia pueda seguir vendiendo petróleo bajo ciertas condiciones. A partir de ahí, como que se incorpora ese número al precio y empieza a bajar el precio hasta que en octubre del año pasado está el conflicto entre Israel y Hamás. El conflicto entre Israel y Hamás es importante porque es la mayor zona productora de petróleo que hay hoy en el mundo, que es en el Oriente Medio, y el temor era que se extienda este conflicto a otros países como Irán, Irak, grandes productores de petróleo, incluso Arabia Saudita. Sin embargo, vemos que vuelve a bajar ese precio, un precio que estaba en el orden, llegó a valores del orden de los 90 más o menos. En ese momento vuelve a bajar a valores de alrededor de 74, 75 dólares el barril, y ahora estamos empezando a subir de vuelta. ¿Cuál es la perspectiva del petróleo? La perspectiva del petróleo es que puede haber una recuperación mundial que va a generar una demanda de petróleo importante. Se está hablando de una recuperación mundial. Mucha gente hablaba que con las tasas de interés muy elevadas íbamos a tener una caída en los países ricos que consumen mucho petróleo. Sin embargo, eso parecería no estarse dando, y seguramente tenemos una expectativa o una proyección de un petróleo en el orden de los 80 dólares o 85 dólares para cierre de este año. Y eso generaría obviamente un aliciente al precio de los biocombustibles que están pegados a estos valores. Posiblemente también tengamos a nivel local incrementos de precios que en algún momento dado se puedan reflejar por estos impactos internacionales. Cuando empezamos a ver cuál es la producción, vemos que estas son expectativas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que hay que tomar con pinzas. ¿Por qué hay que tomar con pinzas? Porque todo el mundo mira estos números. Y al mirar todo el mundo estos números, los números que publica el Departamento de Agricultura afectan mucho el nivel de precios instantáneamente. ¿Qué es lo que hace el Departamento de Agricultura? A pesar de que pueda existir un fenómeno importante, por ejemplo una sequía en alguna parte del mundo, podemos empezar a ver que ellos no van a generar tanto impacto porque no van a querer impactar los precios. Entonces, miremos un poco estos datos, y si nos fijamos en las dos últimas barras del gráfico de la izquierda, vamos a ver que hay un incremento estimado por el Departamento de Agricultura del orden de las 20 millones de toneladas en soja. Hay un incremento de más o menos del orden de 80 millones de toneladas en maíz, y hay una reducción esperada en el volumen total de trigo que se está plantando. Y estos son algunos datos. Cuando empezamos a desglosar esto por país, empezamos a ver algunas situaciones importantes. Brasil está con una baja importante.
El año pasado, Brasil tuvo un incremento de producción de casi 30%. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? En Brasil hay un proceso de conversión de pasturas degradadas en ciertas zonas a una rotación de soja y maíz, una soja zafra y un maíz safriña, durante 2 o 3 años, para poder recuperar esos suelos que tienen 70 años en algunos casos de tener la misma pastura. Y esto es una recomendación permanente que hace el gobierno de Brasil. El gobierno brasileño está permanentemente diciendo esto y le está diciendo a la gente: hagan esta rotación, recuperen sus pasturas, planten después un pasto, y en la misma superficie van a poder tener mucho más vacas que la que tenían anteriormente. Pero no vuelvan a plantar la pastura, no vayan a seguir utilizando la pastura que plantó su abuelo en ese lugar. Brasil tiene millones de hectáreas en estas condiciones. Mucha gente dice que hay mucho desmatamiento en la zona del Amazonas. Sin embargo, esta recuperación de pastura degradada es lo más importante de todo.